Y estamos hablando en el mismo espíritu, estamos hablando sobre avivamiento espiritual. Y sabemos que dice la palabra de Dios que el juicio comienza por la casa de Dios. O sea que el avivamiento debe comenzar por nosotros. Debe ser encendido nuestro corazón para con Dios, para con su obra, y por ende nosotros vamos contagiando a otros. Y para eso debemos tener hambre de Dios, ¿no? Cuando hablamos de hambre, hablamos muchas veces, cuando uno está enfermo, ¿qué pasa? No tiene apetito, ¿no? Cuando tiene fiebre, cuando quizás está engripado, no tiene apetito. Cuando está nervioso, no tiene apetito. Cuando está en una situación de presión, no tiene apetito. O sea que la falta de apetito nos demuestra que estamos, quizás en algún área de nuestra vida, estamos mal. Y vamos a ver aquí en la palabra de Dios algunos pasajes bíblicos. El hambre dice que es ganas y necesidad de comer, apetito o deseo ardiente de algo, ¿no? Dice la palabra de Dios allí en 1 Samuel capítulo 1, versículos 6 y 7. Había un hombre que se llamaba Elcana, y este hombre tenía dos mujeres, ¿no? Tenía una mujer llamada Penina y otra que se llamaba Ana. Penina le había dado hijos, Ana no le había dado hijos. Pero Elcana amaba más a Ana que a Penina. Pero dice que esta Penina era bastante bruja, y dice que cada año, cuando iban a ofrecer sacrificio, cuando iban a ofrecer adoración a Dios al templo, allí estaba para cuestionarla y hacerla sentir mal. Dice la palabra de Dios, dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea que había perdido el apetito Ana porque tenía a esta mujer que la irritaba, que la molestaba, que la hacía enojar. Y nosotros muchas veces de esa manera, el primer punto que quiero tocar es que perdemos el hambre espiritual porque dejamos que las circunstancias nos venzan. Dejamos que las circunstancias que nos irritan, las circunstancias que nos hacen enojar, las circunstancias que nos hacen poner mal, y vamos perdiendo el apetito por Dios. Vamos perdiendo la fe en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios ya dijo, ya te prometió. Estamos allí perdiendo nuestra fe por las circunstancias que nos vienen. Y dice que esta mujer cada año hacía lo mismo y la irritaba, la hacía enojar, la ponía triste por las circunstancias que ella estaba viviendo. Y aunque el marido la amaba más, ella estaba irritada, estaba enojada y persistía en esas emociones que le hacían perder el gozo, que le hacían perder la fe y le hacían perder el apetito. Y así nosotros muchas veces estamos en esa manera. Estamos en una manera que hemos perdido el apetito por Dios. Hemos perdido el hambre por Dios, porque las circunstancias que son humanas y que son pasajeras nos han ganado y han dejado que nuestra fe flaquee, que nuestra fe quede débil, y nosotros estamos allí tratando de luchar con esas circunstancias, tratando de ver dónde está la respuesta, la salida, que solamente está en Dios. Y vemos que allí Ana dice que el marido le dice, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Y no. Dice, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no comes? ¿Por qué no te alimentás? Y dice que Ana se levantó y fue al templo, y allí se encuentra con el sacerdote Elí, que era bastante chanta, pero dice que estaba sobre una columna del templo sentado afuera, tomando un poco de sol, no sé qué estaba haciendo ahí, y fue y se puso a orar, se puso a buscar a Dios, se puso a derramar su alma
delante de la presencia de Dios. Este sacerdote se cree que está borracha, le dice, ¿por qué no te vas a otro lado? ¿Por qué no te vas a otro lado a que se te pase la borrachera que tenés? Y ella le explica que no estaba borracha, sino que estaba orando, que estaba derramando su corazón por las circunstancias que estaba viviendo. Y allí la palabra de Dios dice, cuando el sacerdote entiende, dice, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Cuando venimos a la casa de Dios recargamos las pilas. Cuando estamos en una situación difícil debemos congregarnos, debemos derramar nuestra alma delante del Señor. A veces somos flojos, decimos, bueno, que el Señor me ayude, que el Señor haga, si es la voluntad de Dios, pero no derramamos nuestra alma delante de su presencia. La palabra de Dios dice, y me hallaréis porque me van a buscar de todo corazón. Y debemos llegar a ese límite, a ese punto donde nuestro corazón se pueda derramar delante de la presencia de Dios, sin miedos, aunque tengamos que llorar, derramar lágrimas, aunque tengamos que sentirnos quizás indignos y mostrarnos ante el Señor tal cual somos. Allí estaba Ana con todos sus sentimientos a cuestas, su enojo, su tristeza, su frustración por no tener hijos, pero estaba allí y dijo, voy al templo a orar y a derramar mi alma delante de la presencia de Dios. Pero para derramar nuestra alma y nuestro corazón en la presencia de Dios debemos tener hambre por su presencia, debemos tener hambre por su Espíritu Santo, debemos tener hambre por su palabra, y es allí donde podemos encontrar el sustento y la fortaleza para buscar a Dios de todo corazón, de tal manera que Ana se levantó nueva, se levantó con una nueva fe, se levantó con nuevas fuerzas, y cuando estuvo con su esposo concibió a uno de los grandes profetas de Dios, el profeta Samuel. No le dio cualquier hijo, le dio un hijo que ella lo consagró a Dios, y fue allí que se levantó un profeta de Dios. Y Dios tiene para tu vida grandes cosas, Dios tiene para tu vida todos tus sueños, tus anhelos están allí en la presencia de Dios. Lo que el Señor te ha prometido no ha caducado, aunque no lo creas ya, aunque no tengas fuerza ya. Tenés que derramar tu corazón y tu alma delante de su presencia y no importar lo que pase, sino saber que Dios es fiel. Y cuando nosotros derramamos nuestra alma delante del Señor, el Señor nos contesta, el Señor se manifiesta, el Señor se pone de pie delante de nosotros y nos da todo aquello que estamos esperando. Aunque parezca imposible, aunque el enemigo, aunque tu rival se levante cada día para hacerte enfurecer, para hacerte entristecer, en esta noche declará que vas a buscar a Dios de todo corazón. Y esos sentimientos allí, Ana, aunque no se dice lo que ella oró porque hablaba como susurrando, pero yo creo que Ana dijo, Señor, perdóname. Señor, te entrego estos sentimientos amargos. Señor, dame lo que estoy esperando. Y allí el Señor se manifestó de tal manera que le dio un hijo que fue un gran hombre de Dios. Amén. Estamos transpirando. El agua. Y dice allí, se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Amén. La pregunta es, ¿estás triste? La pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay frustración? ¿Hay tristeza? ¿Hay circunstancias que te enfurecen, que te hacen enojar y que siempre se repiten aquí año tras año o día tras día?
Y decís, bueno, o me acostumbro o me quedo haciendo la plancha. Pero Ana dijo, no, voy a buscar a Dios. Estoy desanimada, no tengo ganas de comer, no tengo ganas de alimentarme, pero sé que tengo que ir a buscar la presencia de Dios. Sé que tengo que ir a buscar de su presencia. Dios me ha prometido, Dios es poderoso. Y cuando nos olvidamos, nuestra fe allí va en picada. Nuestra fe se cae cuando comenzamos a meditar solamente en nuestras circunstancias. Y ella no veía ni el amor de su marido, no veía que su marido le amaba, que su marido le daba la mejor parte para adorar a Dios. Solamente estaba viendo que no tenía hijo y estaba viendo que esta mujer le molestaba, que esta mujer le hacía enojar, que esta mujer le producía sentimientos amargos, sentimientos que no eran de Dios. Y a veces nos quedamos en la circunstancia. Pero si tenemos hambre de Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Pero tenés que levantarte y comenzar a alimentarte nuevamente. Tenés que levantarte y tener hambre por la presencia de Dios. No es solamente tener el hambre, es con qué me estoy alimentando. Jesucristo, cuando estuvo haciendo ayuno y salió del ayuno teniendo hambre, fue tentado por el diablo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, transforma estas piedras en pan. Y él dijo, el hombre no solamente vivirá del pan, sino que vivirá de la palabra de Dios. Amén. Y entonces vemos ahí que tenemos que tener cuidado y tenemos que saber con qué alimentarnos. Debemos alimentarnos con la palabra de Dios. Si hemos perdido el hambre, hemos perdido también la fe. Y allí Ana la recuperó cuando fue y derramó su corazón delante de su presencia. Después están los que tienen poca hambre, ¿no? Que dicen, bueno, voy a esta reunión. Si voy a esta reunión, no entra la especulación. Voy a esta reunión, no voy a la otra. Si voy a esta, no voy a la otra. Y si es un poquito de servicio, un poquito de discipulado, un poquito el domingo. No vaya a ser que me transforme en un fanático. Como decían hoy, pero fanático de Boca, fanático de River, fanático del fútbol somos. ¿Cómo no vamos a ser fanáticos de Jesús? Amén. Pero a veces son los que tienen poco hambre y dicen, bueno, voy a una reunión y entonces a la otra no voy. Ya cumplo haciendo mi cuota de la semana. Yendo acá, un poquito allá. No quiero que me identifiquen tanto con la iglesia. No quiero que me identifiquen tanto con Dios. No quiero que me identifiquen que estoy yendo a un discipulado a aprender la palabra de Dios, porque ¿qué van a decir mis amistades? Con las que salgo todos los fines de semana. Y ahí están los que tienen poco, hambre. Dice la palabra de Dios. No puse la cita. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa, le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Qué excusas más tontas, ¿no? ¿Quién compra algo sin haberlo visto antes? ¿Quién compra algo si no lo probó antes? Y dice, compré una hacienda, tengo que el día de la fiesta tengo que ir a verla. El otro dice, yo compré 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlos. Y el otro más tonto dice, yo me casé y no puedo ir.
Vemos aquí en la palabra de Dios que las prioridades muy marcadas. 2, en las cosas materiales. Compré una hacienda, compré una yunta de bueyes. Y el otro, bueno, en lo supuestamente familiar. No va a poder ir con la esposa a una cena. Y aparte que en ese tiempo se daba la invitación y después se daba otra invitación confirmando. Había que confirmar. Y dice ahí la palabra de Dios. Uno compró una hacienda, el otro compró una yunta de bueyes y el otro se casó. ¿No? Excusas que son tontas. Justificativos que no se los cree nadie. Cuando ponemos excusas delante de Dios y delante de los hombres, obviamente, como pastores muchas veces recibimos excusas. No vine por esto, no vine por aquello, no pude hacer lo que prometí por esto. Son excusas. Y Dios las ve como tontas. Son incoherentes. Compré y tengo que ir justo a verla. Tengo que probar los bueyes. Son excusas. Cuando no tengo hambre, pongo excusas. Que parecen espiritualoides. Parecen grandes rótulos espirituales. Pero Dios ve todo. Y Dios lee las intenciones del corazón. Amén. Y más que los pastores, Dios se pone triste. Y dice allí, la palabra de Dios en Proverbios 27:7, dice, el que está lleno hasta la miel desprecia, al que tiene hambre hasta lo amargo le sabe dulce. Cuando venimos llenos de otras cosas que no son Dios, ponemos la mirada en otras cosas que no son Dios. Venimos a la iglesia y decimos, mirá cómo está vestido aquel. Ay, no, la barba desprolija del pastor. Sensación ha causado. No, pero tendrían que haber hecho esto de esta manera. Ay, se pasaron 5 minutos del horario. Ay, no, el programa en otra iglesia que yo iba era de otra manera. Y ponemos la mirada en otras cosas cuando no tenemos hambre, porque dice, el que está lleno hasta la miel desprecia y el que tiene hambre hasta lo amargo le sabe dulce. La pregunta es, ¿cuántos tienen hambre de Dios? Amén. Que aún lo amargo, aún lo que no esté quizás tan bien hecho, nos salga dulce. Una palabra dicha de una u otra manera, pero que nos llegue hasta el alma y nos penetre el corazón de tal manera que nos ministre y nos llene de su Espíritu Santo. Hasta lo amargo le sabe dulce. No está mirando ni a un lado ni al otro, sino está mirando a Jesús. Y está escuchando su palabra. Independientemente de quién la esté transmitiendo. Y dice la palabra de Dios, también dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Estos son los que tienen hambre, pero hambre de verdad. Imagínate que venís a Jesús y la teología nos dice que, la palabra de Dios dice que a mí viene no le echo fuera.
Pero esta mujer que no pertenecía al pueblo de Dios se acerca a Jesús con un problema gravísimo y dice que Jesús no le respondió palabra. Ella oró y le dijo: Señor, tengo a mi hija que está gravemente atormentada por un demonio, ayúdame. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, nada. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que oramos y decimos: esta es la mía. Hoy estoy motivado, voy a orar, voy a pedirle a Dios. Y nada. No escuchamos nada. No recibimos una palabra, nada. Silencio total. ¿Cómo, Jesús? ¡Qué desconsiderado! Pero dice allí la palabra de Dios: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despedila, pues da voces tras nosotros. Pobre mujer. Esta sí que sí. El patriarcado, chao. Vienen los discípulos y le vienen a rogar a Jesús y le dicen: mirá, despedila a Jesús porque nos hace mala prensa, está dando voces, está gritando como una loca acá. En el otro pasaje paralelo dice que Jesús entró a una casa y no quería que nadie se entere, y se enteraron porque esta mujer estaba dando voces. O sea que vino a los gritos, desesperada. Y nosotros muchas veces tenemos una situación difícil y no somos capaces ni de levantar la voz en clamor a Dios. Pero esta mujer estaba con una situación difícil y dijo: Jesús, ten misericordia de mí. Y no solamente eso, dice, Jesús no le dijo palabra. Vienen los discípulos y dicen: despedir a Jesús, que esta mujer está loca, no está gritando acá, se van a ir todos, despedila, dejala. Y dice allí la palabra de Dios: Él respondió, dijo Jesús: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¿cuánto más humillación? Primero, no le dice nada. Segundo, los discípulos la desprecian también y le dicen, la tratan de loca, de gritona y que la despide, que la eche del lugar. Y Jesús dice: yo no vine para esta clase de gente, sino vine para los hijos perdidos de la casa de Israel. Y la mujer se acerca y se postra ante él, se humilla hasta lo más profundo y le dice: Señor, socórreme. Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ay, Dios mío. Ahí está. No le dirigió la palabra. Los discípulos la despreciaron. Se humilla hasta lo más profundo ante Jesús y dice: socórreme, se postra ante él y le dice: la trata de perro. Pero esta mujer tenía hambre de un milagro de Dios. Tenía hambre de Dios. Y no era judía, pero reconocía: hijo de David, ten misericordia de mí. Y fue hasta lo más profundo, las barreras que tenemos que transitar para recibir nuestro milagro. A veces no es todo color de rosa. A veces quedamos a mitad de camino por nuestro orgullo. A veces quedamos a mitad de camino porque no tenemos hambre. Y entonces decimos: este Jesús me lo pintaron que era humilde, mirá, ni me dirigió la palabra. Los discípulos que dijeron que eran bárbaros me echan de la multitud. Este Jesús me trata de perrillo. ¿Cuánto más tengo que resistir? ¿Cuánto más? Pero esta mujer tenía hambre por un milagro, tenía una necesidad que era mucho más grande que su propio orgullo.
tenía a su hija que estaba atormentada por un espíritu y ella sabía que solamente Jesucristo de Nazaret podía hacer el milagro. Solo Él puede hacerlo. No te quedes a mitad de camino por tu orgullo. No te quedes a mitad de camino porque te canses de decir, no resisto más. Y dice, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. No necesitaba todo el pan, necesitó una migaja para recibir el milagro. Hay muchas personas, y aún en este lugar, que tienen el pan entero delante de sus ojos, pero no tienen hambre. Pero esta mujer tenía tanto hambre que dijo, aunque sea una migaja que me caiga, eso va a ser suficiente para recibir mi milagro. Aunque sea, dame una migaja. No te va a hacer nada una migaja. Y allí, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No solamente recibió el milagro, sino que abrió literalmente las puertas, las ventanas de los cielos, porque Jesús le dijo, hágase como tú quieras. Oh mujer, grande es tu fe. No era judía. Oh, grande es tu fe. Soportó hasta lo que no se podía soportar, pero entendió que solamente la respuesta estaba en Jesús. Allí, en la cena de este hombre que leímos anteriormente, vemos allí que los hombres no tenían hambre, no querían acercarse a la cena, no les importaba nada. Y ponían excusas. Pero dice, vayan siervos y digan que ya está todo preparado. ¿Cuántas veces dejaste a Dios con la cena lista? Jesús tiene ya todo preparado para tu vida. No tenés que buscarla en los bueyes. No tenés que buscarla en comprándote una hacienda. Si te acercás a la cena del Señor, Él tiene la sabiduría, Él tiene su palabra, Él tiene todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas está aquí dentro, no lo vas a encontrar afuera. Buscamos las respuestas afuera cuando las tenemos adentro. Vení a la cena del Señor, no lo dejes con la cena preparada, porque Él ya de antemano preparó la cena y preparó el banquete para que vos te puedas sentar en su mesa y alimentarte espiritualmente de todo lo que el Señor tiene para vos. Allí en Lucas, vamos a buscar Lucas capítulo 15. Versículo 25. Habla del hijo pródigo, pero habla del hermano que estaba en la casa. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo,
que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Fíjense que dice ni un cabrito, pero el padre tenía un becerro gordo. No es una cuestión de lo que tiene Dios para darte, sino es una cuestión de hambre. Porque si el mayor dice, aunque sea un cabrito para compartir con mis amigos, Dios tiene un becerro gordo. Amén. En la casa del Padre hay abundancia. Hay abundancia. Y dice allí la palabra de Dios. Ya estamos terminando, vamos a orar. En Amós capítulo 8, versículo 11. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ese hambre? ¿Cuántos quieren tener hambre por Dios? Que no se tenga que decir vamos a orar, sino que nos convoquemos por el Espíritu Santo y no sabemos cómo, estamos en este lugar orando, buscando la presencia y el rostro de Jesús. El avivamiento espiritual va a venir, pero tiene que comenzar con un hambre de la iglesia. El hambre espiritual. No hambre de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Nos congregamos en este lugar para adorar, para dar gracias, pero para oír la palabra de Dios. El que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Esto hablaba del Espíritu Santo de Dios. La presencia de Jesús está en este lugar. Y en esta noche es una noche que tenemos que tomar decisiones. Siempre cuando nos confrontamos a la palabra, debemos tomar decisiones de sí o no. Y en esta noche tenemos que decir: Señor, quiero hambre por tu presencia. Señor, necesito ese hambre que me va a motivar, ese hambre que va a ser el motor para poder buscar la presencia de Dios. Dejar de alimentarme de las cosas que este mundo me ofrece, que son pasajeras, que son transitorias, que no tienen ningún peso en lo eterno, y poner mi mira en las cosas de arriba. Terminamos elogiando y queriendo ser como alguien de este mundo que le ha ido bien supuestamente, o ha sido exitoso en el campo, no sé, de la ciencia, del deporte, de cualquier cosa, pero el que murió por nuestros pecados es Jesús. Y para tener hambre por su presencia, debemos amar y admirar a aquel que dio su vida por nosotros. Miramos un video de fútbol y dice: cuántas alegrías nos dio Maradona, cuántas alegrías nos dio Messi, ¿por qué lo critican, pobrecito? Ay, Dios. Pero Jesús de Nazaret murió siendo maldición para que nosotros podamos ser bendición. Él derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Nos rescató de lo más profundo. Allí el hijo pródigo estaba comiendo de la comida de los cerdos, había gastado todo lo que tenía con sus amigos, con rameras, con todo. Y dice, y vuelto en sí, dijo: ¿qué estoy haciendo en este lugar? Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y nos dejamos marear por las cosas de este mundo,
Pero ¿en dónde vamos a encontrar palabra de vida eterna si no en la iglesia de Jesucristo? Y su palabra es la que permanece para siempre, no caduca, no cambia, siempre va a estar presente. Lo que Dios te ha prometido se va a cumplir tarde o temprano, pero tenés que tener hambre, tu fe no tiene que menguar, tenés que levantarte en esta noche y creerle nuevamente al Señor. Todo aquello que has dejado a un lado, creyendo que nunca se va a cumplir, se va a cumplir porque te lo prometió el que nunca miente. Amén. Pero nosotros tenemos que tener ese hambre para derramar nuestra alma en su presencia. Poder estar en su presencia, y hoy estamos en su casa como lo hizo Ana, fue al templo a derramar su alma delante de Dios. Y año tras año recibía las acechanzas de su rival, dice la palabra de Dios, de la otra mujer de su esposo, que tenía hijos y que se burlaba y que le hacía enojar. Pero Dios hizo justicia porque Ana derramó su alma delante del Señor. No podemos darle un cuarto de corazón al Señor, no podemos dar un pedacito. La fe y el hambre van juntos. Tenemos a veces temporadas que decimos, quiero hacer todo. Vamos, guardería, escuelita bíblica, seminario, todo. Pero cuando viene la primera prueba, dejamos todo, tiramos todo por la borda. Necesitamos fe, no solamente para creer, sino para aguantar en el proceso. La fe no es algo mágico. La fe es también en el momento de prueba para aguantar el proceso hasta alcanzar los propósitos de Dios. Los hermanos de José, que lo habían vendido por envidia, porque José le contó su sueño y dijo, yo veo unos manojos que se van a postrar delante de mí. Después había visto también que se iban a postrar los padres y todo, y hasta el padre se enoja con él. Pero José pasó por un proceso muy doloroso hasta que llegó a ser el segundo del faraón, y era el que vendía alimento cuando vino un gran hambre a todo el mundo. Y desde Canaán, los hermanos de José tuvieron que ir a comprar alimento. Y allí estaban en Canaán, y dice que José los conoció, pero se hizo el tonto, pero recordó el sueño de Dios. Y estaba cumpliéndose ahí, los hermanos postrados y él vendiéndoles el alimento. El hambre nos lleva hacia los propósitos de Dios, hacia haber cumplido lo que Dios nos ha prometido. Pero tenemos que tener hambre. Hambre para buscar la presencia, hambre para desarrollar una amistad con Jesús. Sin hambre no hay fe, sin fe no podemos tener una relación con Dios, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que va a Dios es necesario que crea que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Si le buscas de todo corazón, Dios te va a premiar. Amén. Y en la casa del Padre hay abundancia de pan. Ay, no, porque tengo miedo, porque me falta. No, hay abundancia de pan. Y en la cena dijo, ya está todo preparado. Vayan a invitarlos. Dios ya tiene todo preparado para tu vida. Y cuando recibió la negativa, dijo, bueno, ahora vayan por las ciudades, por los pueblos, por las plazas, e inviten a todos. Dice, ya lo hicimos, pero hoy todavía hay mucho lugar. Hay mucha bendición de Dios. Dice, bueno, vayan por los collados, por las aldeas, por todos los lugares, vayan a los pobres, a los que están rengos, a los que están allí sufriendo, ellos van a venir y fuércenlos a entrar porque quiero que mi casa se llene. Amén. Dios quiere su casa llena. Fuérzalos a entrar. Nosotros somos
esos siervos con ese mensaje. Dios tiene un banquete. En su casa hay abundancia de pan. No te va a faltar nada. No es que tengo que ir a ver lo que ya compré. Es que estoy casado y ahora mi mujer, no soy dominado, pero bueno, soy dominado y medio. No. En mi casa hago lo que quiero. No. Tenemos que buscar como familia la presencia de Dios. Si estás casado o casada, con la familia. Si tenés hijos, con tus hijos. Nos convocamos todos juntos para desarrollar, para edificar la obra de Dios. Pero no pongas excusas porque a Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y Él te está esperando con ese gran banquete. No lo dejes pagando. No, cuando uno dice, bueno, van a venir a comer y uno prepara una rica comida que nunca hace, ¿no? Nunca hizo esa comida, pero dice, le gusta esto, tengo que quedar como un chef. Miro una receta por internet y hago y no vienen. No, lo que pasa es que me quedé colgado y se me pasó la hora. No, la sensación es horrible. Dios tiene esa misma sensación, dice, tengo un banquete preparado, está ilusionado para bendecirte, para que puedas comer ese manjar que Él tiene para vos. Ese manjar que va a sanarte de esas situaciones amargas, de esos sentimientos que no corresponden a tu corazón. El manjar de Dios va a hacer que puedas ser sano. En su mesa vas a poder charlar con Él y vas a tener la sabiduría, el entendimiento y la guía del Espíritu Santo para llevar adelante tus negocios, para llevar adelante tu familia, para que puedas tener bendición en todo lo que emprendas. Siempre vas a necesitar de Dios porque sin Él nada podemos hacer. Pero debemos tener el hambre para poder edificar su obra. Como siervos salir por los valles, por los lugares, por los montes, por las ciudades, para decir, vengan, que en Dios tiene una gran comida para vos. No te sigas alimentando de ese pecado, no te sigas alimentando de comida chatarra, no te sigas alimentando de la amargura, de la tristeza, porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas para vos. Hay buenas noticias a pesar de lo que veas en el internet, a pesar de lo que veas en la televisión. Hay buenas noticias. El Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios no se basa en las circunstancias de un país. La palabra de Dios no se basa en los recursos de un país, sino que se basa en la fe de sus hijos para recibir sus promesas. Amén. No seas escaso. En esta noche vamos a creer al Señor. En esta noche vamos a tomar decisión de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. A que Dios ponga hambre, esa necesidad de buscarle, esa necesidad de su palabra.